Queridos presidentes, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes una vez más. Gracias también a la Fundación Libertad y por supuesto al Grupo Libertad y Democracia, que tiene una misión para América Latina extraordinaria, con desafíos que no son menores y también con oportunidades que habrá que aprovecharlas. Hace unos días escuché una conversación entre el historiador Yuval Harari y el cofundador de DeepMind y CEO de Inflection, que es inteligencia artificial, Mustafa Suleyman. Voces muy presentes y potentes en la discusión sobre qué es lo que está pasando en el mundo con el tema de la inteligencia artificial. Cuando Suleyman anunciaba lo que viene en la inteligencia artificial en los próximos 5 años, Harari reaccionó diciendo que aquello será el fin de la humanidad, de la historia de la humanidad como hoy la conocemos, y luego cuando lo presionaron un poco dijo, bueno, es el fin de la dominación humana sobre nuestra historia. Estamos viviendo la era exponencial en la tecnología, probablemente el ciclo más extraordinario que ha vivido la humanidad desde los cavernícolas. A los latinoamericanos este momento tan extraordinario, difícil también, con oportunidades, pero también con retos importantes, nos agarra, nos toma desorganizados, atrasados, confundidos, dispersos, distraídos y enfrentados, más o menos como está todo el mundo. El problema para América Latina es que somos la región del planeta que en este momento está enfrentando muy mal sus desafíos y encima somos los que menos estamos avanzando. Nuestros números económicos y sociales son malos y están peor que antes. Pero lo más grave es que no hemos logrado comprender que la política y la economía son dos caras de la misma moneda. Y cuando esa moneda se maneja mal, el impacto social es terrible. Para que una funcione, la otra también debe funcionar. Voy a hacer un rápido balance con unos números que son pesados, pero los voy a hacer muy rápido. Luego pasaré por una brevísima reflexión y luego haré una propuesta en los próximos 8 minutos. ¿Cuál es una de las caras del balance de América Latina en este momento? Somos 652 millones de latinoamericanos, el 8.4% de la población mundial. Brasil y México son el 52.4%. Nada más, tenemos la mitad de los bosques tropicales del mundo, el 30% de toda el agua disponible, el agua dulce, tenemos el 40% del total de recursos hídricos renovables del planeta, tenemos el 33% de los mamíferos, tenemos el 35% de las especies de reptiles, eso sí está claro. Tenemos el 41% de las aves, el 50% de los anfibios y el 50% de la vida vegetal del Caribe, que es absolutamente único. América Latina tiene el 12% de las reservas probadas de petróleo. Argentina, Bolivia y Chile tienen el 60% del litio del planeta. Somos uno de los grandes graneros del mundo, productores de las materias primas que alimentan al planeta, entre otros recursos naturales, a extremos que ya vimos lo que ese dinero es capaz de financiar. Entre el 2000 y 2014, cuando hicieron lo que hicieron los populistas con todo ese dinero. O sea, la capacidad de construcción que tienen esos recursos es formidable. Lamentablemente, quienes lo tuvieron en sus manos en ese momento lo usaron para destruir muchas cosas, vidas, esperanzas, no digamos democracias, economías, etcétera. Tenemos en este momento todavía un bono demográfico extraordinario. La población joven entre 10 y 24 años anda entre 160, 170 y 200 millones de latinoamericanos, no es menor. Tenemos el clima, el paisaje y todavía la alegría a pesar de todo. Eso es América Latina. Ahora, ¿cuáles son los números de la otra cara de ese balance? 2021, la tasa de pobreza en América Latina, 32.3, 211 millones. La pobreza extrema, casi el 13%, 78 millones de seres humanos.
La crisis económica que inicia en 2014 hizo que para finales de 2020 el PIB per cápita de América Latina solo fuera el 70% de lo que fue en el 2014. Ojo con este dato, estamos en el 70% de lo que era el PIB latinoamericano en 2014. La pandemia causó la mitad del problema. Lo grave es que no logramos la tracción para regresar a los números ni a las tendencias de antes. Y acuérdense de este detalle, estamos un poco atascados. En 2010 la deuda pública representaba el 31% del PIB de la región, para 2019 subió al 46% y se incrementó al 56% con las políticas fiscales agresivas de 2020. Una pandemia. Entre 2014 y 2019, América Latina tuvo uno de los periodos con peor desempeño económico desde 1901. Es cierto, hubo los momentos críticos de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, pero en los últimos años, del 14 al 19, ojo con lo que pasó con América Latina. Y cuando estamos en medio de esta tormenta, las condiciones del mundo han cambiado de tal manera que no está claro cómo vamos a salir de esta o cómo vamos a recuperar la atracción de la que estamos hablando. Estamos a finales de 2023, la situación no mejora y las perspectivas tampoco. Del 2000 al 2010, los países emergentes de Asia crecieron el doble que América Latina y de 2011 a 2020 el triple. Hasta África empieza a crecer o a mostrar tendencias más positivas que la rica América Latina. Esto sucede en este ciclo del mundo en el que, además de la degradación de lo político, también está cayendo el comercio. El comercio, medido como proporción de la economía mundial, empezó a caer en 2008 y sigue cayendo. La única otra ocasión anterior en que esto sucedió fue a partir de 1913 y el resultado fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando no hay comercio, no se genera riqueza y cuando la gente empobrece, surge la violencia. Nos ponemos bravos. Cuando sumamos los ingredientes que no son menores en América Latina, como son la corrupción, que es causa y efecto, el narcotráfico y el crimen organizado, pues nos pone en ese lugar de vergüenza que con el 8% de la población mundial estamos más o menos en el 25% de los crímenes violentos en América Latina. Y luego, si hablamos de salud, educación e infraestructura, también tenemos rezagos importantes que, sumado a lo anterior, pues llega a extremos de poner a algunos países en situación de inviables si no corregimos nuestra historia. Por eso yo me pregunto a veces, ¿cómo es posible que hayan políticos que se digan a sí mismos políticos, que llegan al poder por la vía electoral, aplican políticas públicas, se equivocan y se dan cuenta que no funcionan? Está bien, eso se vale, es humano, pero cuando lo hacen una y otra vez y luego vuelven a ganar las elecciones por eso y lo siguen haciendo y luego se roban las elecciones y lo siguen haciendo, eso se llama disfrazar políticas públicas de criminalidad, de una ambición enferma de poder, y lo que hacen es destruir países, como estamos viendo algunos de América Latina, donde lo que han tenido no son políticos, sino criminales en el poder. Y eso, esa locura a la que le hemos puesto de nombre el populismo autoritario, el populismo corrupto, la enfermedad del poder o como quieran, pues bueno, nos tiene en este momento en la vida de América Latina con riesgos importantes. También existe un problema de expectativas, o sea, la distorsión que generan las redes, la sobrecarga ideológica, la demagogia de la izquierda populista y la agenda del Grupo de Puebla, pues nos tiene ocupados también, y esos pues le dedican tiempo y recursos a lo que saben hacer, que es destruir países. De alguna forma esto explica lo que sucedió en Chile y su desenlace con el ataque terrorista que vimos en 2019, que había un tema de manejo demagógico de las expectativas, y a pesar de la batalla que dio el presidente Piñera,
Hubo una elección en la que ganó una izquierda un poco extraña, de esa que vive un poco en la estratosfera, pero los chilenos están corrigiendo, porque tienen una historia, tienen cultura, tienen estadística que les puede ir enseñando por dónde está el rumbo. Necesitamos que Chile vuelva a ser el referente de América Latina. En el caso de Perú, ¿qué pasó en el Perú? Una economía que en 10, 12 años bajó 19 puntos en sus niveles de pobreza, con un crecimiento económico que se estaba convirtiendo en la estrella de América Latina. ¿Qué fue lo que falló en Perú? La política. Y ese es precisamente el problema que tenemos en América Latina. Lo que está fallando es la política. No hemos sido capaces de tomar más responsabilidad sobre esa que es la actividad más importante en una sociedad, en una democracia, en una nación. Los mejores 50 años que ha vivido la especie humana, probablemente, muchos de los acá presentes y algunos que ya estarán cerca de los 100 años, lo vieron, pero a partir de 2008, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza la construcción del mundo occidental, el gran desarrollo de Europa y Estados Unidos, llegamos a 2008 con la gran recesión y el mundo cambió de verdad a unos niveles que no hemos sido ni siquiera capaces de entender en dónde seguimos parados. Estamos un poco confundidos con el tema. Y a partir del 2008 empezamos a ver que llegamos al siglo XXI y los liberales, la derecha en Occidente, nos acomodamos. Dejamos de defender los valores de la libertad, los principios de la democracia, y pensamos que eso que ya estaba más o menos instalado iba a seguir caminando por un camino seguro. Pues no fue así. Miren cómo estamos hoy, con bastante más de la mitad de América Latina perdida, la otra mitad en peligro, y ya vimos el costo que eso tiene. Entonces, las élites nos dormimos, abandonamos la política, y la mayoría de los políticos que se dedican a la política ya vimos lo que hacen. Aquí lo que tenemos son excepciones. Ya quisiera América Latina tener uno tras otro presidentes como los que forman este grupo. Eso lo tenemos que rescatar. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? América Latina hoy tiene principalmente un problema de élites. Las élites nos acomodamos, nos quedamos dormidos y la élite académica encerrada en sus bibliotecas, la sociedad civil dispersa, dividida y muchas veces enfrentada, y las élites económicas de América Latina en sus burbujas, ocupados en sus empresas, que tienen mucho mérito, por supuesto, pero se olvidaron que si se quedan sin país también se van a quedar sin empresa. Y la política necesita recursos para florecer, para existir de una forma estructurada y con capacidad de ofrecer contenido, del contenido que desarrolla países. Y eso es lo que no estamos haciendo. Por eso, el desafío de América Latina es rescatar la política, devolverle los valores que se extraviaron, formar una nueva clase dirigente, una nueva generación de tecnócratas y de líderes políticos. Ese es uno de los espíritus del Grupo Libertad y Democracia. ¿Cómo hacemos para hacer esto? Esto pasa por la construcción, la creación de partidos políticos. Hay algunos esfuerzos. El presidente Macri aquí está dando una batalla admirable para rescatar Argentina, una vez más, en un nuevo intento, y esperamos que lo logre. Pero no pueden ser esfuerzos aislados. A partir del 2008 y cada vez más las elecciones las están ganando outsiders, y esto da una idea clara del rechazo, de la necesidad de cambio que sienten los pueblos y que están dispuestos a votar casi por cualquier cosa, con tal de que no sea la política tradicional. Y esto, como de repente puede presentar una oportunidad, también es muy peligroso. Entonces, eso de vivir en el péndulo, de que de repente hay un buen proyecto que dura 4, 5, 6 años porque tuvo la oportunidad, pero que otra vez regresemos a lo mismo que teníamos antes y de lo que queríamos salir, eso no resuelve el problema. América Latina necesita de una vez por todas un modelo de desarrollo basado en una plataforma política que sea capaz de darle continuidad a ese modelo de desarrollo.
políticas públicas que funcionan, que resuelven los problemas de fondo del país, crecimiento económico, solución a los problemas sociales, etcétera, etcétera. Ese es el gran desafío de América Latina. Y como al final del día lo que queremos evitar es de que América Latina siga eligiendo AMLOs, Evos, Correas, Petros, Lulas, Boric y demás, lo que tenemos que hacer es mejorar la oferta política. Y eso solo lo vamos a poder hacer si invertimos recursos humanos y recursos financieros en la construcción de esa plataforma política que sea capaz de ofrecer una alternativa política real para América Latina y no la basura que tenemos en tantos de nuestros países, destruyéndolos. Y encima con el voto popular. ¿Por qué? Porque los engañan. Eso es terrible, eso debemos cambiarlo de cualquier forma. Entonces, y voy terminando, ¿qué tenemos que hacer? Un proyecto liberal de refundación de la política para América Latina, cada país con sus proyectos, pero coordinados y comunicados. Y en eso el Grupo Libertad y Democracia puede jugar un papel importantísimo, porque tiene la autoridad moral. Está formado por presidentes que han salido con la frente en alto, que hicieron su mejor esfuerzo, que tienen la experiencia, que en política eso es un gran capital, y es en eso en lo que hay que trabajar. Y el siguiente esfuerzo es ir a patearle los traseros a los muchachos de las élites económicas en toda la América Latina. Venga, señores, hacen falta unos centavitos para formar buenos partidos políticos, formar instituciones académicas, que son más que tanques de pensamiento, instituciones académicas dedicadas a la formación de tecnócratas, de dirigentes políticos, a la formación de una nueva generación de latinoamericanos que sean capaces de gobernarnos mejor. Ese es el camino para América Latina. Querer seguir haciendo o pretender seguir haciendo lo mismo y pensar que vamos a obtener resultados distintos, lo han dicho unos cuantos a través de la historia, es una locura. Y lo que toca en América Latina es asignar los recursos suficientes, económicos y humanos, para formar la generación de rescate para América Latina. Ese es el desafío de esta generación de latinoamericanos, ese es el gran desafío de nuestros tiempos y esa es la responsabilidad que espero yo que asuma el Grupo Libertad y Democracia, porque si no son ellos, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Muchas gracias. Quiero agradecerle muy especialmente a los miembros de este panel, a la senadora que aceptó anoche mismo integrar parte de este panel, a Dionisio Gutiérrez, decía en algún momento ayer el presidente Calderón que hacían falta más Dionisio Gutiérrez en América Latina, personas... Y les aseguro, yo que además dirijo la Fundación de Vargas Llosa en España, que es así, porque él está en todos lados donde lo necesitamos.